y vamos a leer 2 versículos. Solo que los versículos que vamos a leer va a ser el verso 13 y luego el verso 25. Bueno, a mí me dijeron una reflexión, pero lo que no me dijeron de cuántos minutos era la reflexión, ¿verdad? Pero trataremos de ser breves y llamando la atención de cada uno de ustedes. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? El libro de los Hechos, capítulo 16, verso 13, y luego leemos el verso 25. Dice la palabra del Señor: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. 38 años de ministerio. Que yo recuerdo, conocí a hermana Olga hace aproximadamente 25 años. Cuando yo era joven, empezaba con un ministerio. Conocí a nuestra hermana que ya tenía programa radial en la Tic-Tac, tenía sus grabaciones con música norteña, y hace poco, cuando escuché el anuncio y la invitación, 38 años de ministerio. Imagínese usted, 38 años. ¿Qué han pasado durante esos 38 años? Han pasado muchas cosas, por supuesto. Muchos de nosotros o muchos hermanos han trabajado durante 2 años, 3 años de ministerio, llegan las dificultades y luego se van alejando, lo dejan, pero hablar de 38 años yo creo que es de felicitar a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Y por qué no darle gloria a Dios, porque le ha ayudado a ella llegar hasta esta cantidad de años. Podemos hablar también de la vida de un hombre de Dios llamado Pablo y Silas. Y cuando podemos hablar de este hombre, hay muchas frases, muchas palabras de este siervo que nosotros lo mencionamos muchos. ¿Verdad que sí? Uno de ellos, vamos a ver qué frase menciona usted mucho del apóstol Pablo. Es muy mencionado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra frase que se menciona del apóstol Pablo es aquello que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra frase que se menciona del apóstol Pablo es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otros también cantan mucho y mencionan las palabras: he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera. Aunque estas frases lo dijo él cuando ya estaba a punto de partir. Nosotros a veces lo decimos porque ya queremos dejar el privilegio, cuando ya queremos dejar el cargo en la iglesia y como que queremos decir esto: he peleado la buena batalla. Hermanos, nosotros como hijos, como cristianos, como siervos del Señor, hemos sido llamados y la batalla se termina de pelear cuando nos vamos de este mundo. Cuando ya nos fuimos de este mundo, entonces hemos terminado la buena batalla. Pero hablemos algo del apóstol Pablo y los versos que leímos del
verso 13 y verso 25 y 26. Y el tema de este mensaje dice: la devoción de Pablo y Silas. ¿Cuál era el secreto de estos hombres? ¿Cuál era el secreto de estos hombres para seguir avanzando? El siervo Benjamín decía en su participación: podemos avanzar, podemos alcanzar, pero habló de dos cosas: no dejar de orar y ser humildes. Pues hablemos entonces la devoción del apóstol Pablo. Cuando vamos a hablar de la devoción, estamos hablando que el significado de la devoción significa un sentimiento profundo de respeto. ¿Sí me están entendiendo? La palabra devoción viene de devoto, el sentir pasión, el sentir algo, deseo en el corazón, y pase lo que pase, yo lo hago, yo lo quiero porque me gusta y lo tengo que hacer. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando de algo que se menciona de Jesús en muchas ocasiones: la pasión de Cristo. Y cuando hablamos de la pasión de Cristo, Cristo estaba haciendo algo en la cruz del Calvario, y no lo estaba haciendo con tristeza, lo estaba haciendo con gozo, porque sabía que el sacrificio que estaba realizando iba a tener mucha cosecha. Y parte de esa cosecha es usted y soy yo, que hoy estamos en este lugar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Si es para el Señor, déselo con todo su corazón. La palabra devoción es algo que viene de un sentimiento profundo y de respeto. La palabra devoción es una pasión que uno tiene. Y cuando vamos a hablar de la palabra pasión, es algo que no importa que estés sufriendo, y ahí voy caminando. Nosotros los cristianos a veces, en muchas ocasiones, hablamos de nuestros prójimos, hablamos del vecino. Hablamos del vecino y decimos, bueno, que están sirviéndole a algo, que no habla, que no, pero ahí andan con pasión, ahí andan debajo de la lluvia, debajo del frío, ahí caminando. Y usted y yo, que testificamos, que creemos que tenemos a un Cristo vivo y de poder, ¿por qué no demostramos también esa devoción? Y demostrar que nuestro Cristo es de poder y vive, y para siempre es su misericordia. Si usted y yo testificamos que nuestro Dios se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre y vive y está en nuestro medio, demostremos esa devoción con sentimiento. Entonces, el secreto del apóstol Pablo, la devoción que tenía. Y parte de la devoción que tenía el apóstol Pablo es la oración. La oración. Porque cuando vemos en el verso 13, dice la palabra que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía. La palabra solía significa donde siempre. ¿Sí me están entendiendo, verdad? La palabra solía en la Biblia significa donde siempre. Eso es lo que quiso decir. Salimos entonces afuera, salimos, dice el apóstol Pablo, fuera de la puerta junto al río donde solía. Lo que quiso decir es donde siempre oramos, donde siempre realizamos la oración. Pregunto, ¿quién fue el hombre que dijo orar sin cesar? ¿Quién fue el hombre que dijo orar sin cesar? El apóstol Pablo. ¿Quién fue el hombre que dijo orar siempre? O no nos detengamos de orar. ¿Quién fue el hombre que también pedía oración para que se orase por él? Se llama el apóstol Pablo. Una devoción tremenda, un sentimiento que tenía. Y cuando hablamos entonces del apóstol Pablo,
y su devoción que tenía hacia el Señor, la pasión que tenía, eso los llevó al primer punto que voy a hablarles en esta tarde. Y el primer punto dice: sufrir con gozo. Está un poco dudoso esta palabra. Sufrir con gozo. ¿Cómo está eso, hermano? Estar sufriendo y estar gozoso. Algo confuso, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que tuvo el apóstol Pablo de la devoción que tenía, el resultado de su pasión hacia Cristo, la pasión que tenía, el orar sin cesar, el ser un hombre humilde, sencillo, lo llevó a sufrir, pero sufría con gozo. La vida, la devoción de oración que él tenía, lo llevó a pasar dificultades en la vida, a pasar tremendas pruebas, aguijones, picadura de serpientes, golpes de la gente, tantas críticas. Todo lo pasaba, sufría, pero era un hombre gozoso, un hombre que se fortalecía más y más en las pruebas. Esta tarde, a los siervos presentes, y cuando digo siervos no solo me refiero a los cantantes o a los predicadores. Cuando digo siervo nos referimos a todos los presentes, los hijos de Dios. Hoy podemos entender, hermanos, cuando tenemos una devoción, una pasión hacia Cristo, eso nos lleva a la oración sin cesar. Y cuando oramos sin cesar, lo que estamos teniendo, hermano, y lo que podemos pasar son sufrimientos, pero lo gozamos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y nuestro Cristo es el que ha prometido de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo más lindo que hoy está en nuestro medio. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero lo sentimos. Lo sentimos en nuestras manos, lo sentimos en nuestros pies y lo sentimos en todo nuestro ser. Puede dar gloria a Dios en esta tarde. Hermanos, cuando llegamos al verso 25, dice que estaban encerrados. Y si volvemos un poquito al verso anterior, verso 23 y verso 24, dice que el carcelero recibió órdenes y los llevó más hasta el fondo. Ya se imaginan ustedes cuando los llevaron más hasta el fondo, donde habían orinado los presos, tal vez habían defecado, estaban en un lugar más oscuro, estaban en un lugar de malos olores, estaban en un lugar terrible. Los ataron de pies y manos. Lo que no lo pudieron atar es el espíritu que le tenían, la pasión que le tenían a Cristo. Les pudieron amarrar los pies, las manos hasta el fondo, en un lugar oscuro, en un lugar de malos olores, en la oscuridad. Pero allá al fondo estaban sufriendo con el gozo en el corazón hacia Cristo, porque tenían una pasión, tenían un sentimiento profundo hacia Cristo. La noticia de esta tarde: el Dios de Pablo no ha muerto. El Dios de Pablo está con nosotros. Y hoy podemos decir: yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. De la tumba se levantó y está sentado a la diestra del Padre, pero su presencia está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Dígalo conmigo: gracias, Cristo, por estar conmigo. Aquí estás, te siento en mi vida. Si de repente quieres llorar, tus lágrimas salen en tu mejilla, de la libertad. Se vale llorar. Y los que lloran en el Espíritu, porque son valientes. A su nombre,
Dele esas palmas fuertes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban metidos en el calabozo de más adentro, lugar apestoso, lugar de oscuridad. Estaban atados de mano y pies, pero por la devoción, la pasión que le tenían a Cristo, no estaban enojados. Yo espero que nadie esté enojado en esta tarde, porque usted tiene las manos libres, tiene los pies libres, tiene el espíritu libre para bendecir el nombre del Señor. No estaban decepcionados de la vida como muchos lo dicen hoy. Ya estoy decepcionado de estar en esa iglesia. Ya estoy decepcionado de mi familia. Ya estoy hermanos, la devoción hacia Cristo nos hace libres. La pasión que le tenemos a Dios, o que deberíamos de tenerle a Dios, nos quita la tristeza y nos pone felicidad. El apóstol Pablo no estaban tristes, no se quejaban como muchos de nosotros hoy en día. No tenían odio en el corazón, no estaban frustrados, no estaban sentidos, no murmuraban como nosotros murmuramos hoy en día. Cuando algo que no nos parece, murmuramos de oídas, moviendo los labios. La murmuración es pecado también. La murmuración es pecado. No se deprimieron, no se amargaron, no siempre se les abrieron las cárceles a pesar de su devoción, pero a pesar de eso, de lo que pasaba con ellos, la fe lo mantuvieron y nunca perdieron la fe. Déselo al Señor, hermanos. Sufrieron con gozo, y cuando tenían el gozo en el corazón, le adoraron al Señor. ¿Cuántos quieren adorar al Señor en medio de las dificultades, hermanos? ¿Están aquí todavía? ¿Cuántos quieren adorar al Señor en medio de la dificultad? En medio del sufrimiento. Verso 25. Y a medianoche cantaban himnos al Señor. La palabra, cuando ellos decidieron adorar a pesar de las circunstancias, cuando dice la palabra himno, en el griego es himneo y significa canto de alabanza, celebración a Dios, alabar solemnemente y cantar salmos. ¿Qué estaban haciendo aquellos hombres atados de pies, atados de mano, lugar apestoso, lugar oscuro? ¿Qué estaban haciendo? Cantando himnos al Señor, celebrando a Dios, hermanos. ¿Cuántos celebran a Dios en esta tarde? ¿Cuántos celebran a Dios en esta tarde? Si yo hablara de la vida de hermana Olga, ha pasado dificultades, ha pasado muchas cosas en su vida, mas sin embargo la sierva 38 años después y sigue parada sirviéndole a Jesucristo. Y de plano, qué dichoso es si en medio del servicio al Señor, el Señor nos levanta y nos lleva. Qué bendición, hermanos. Qué tristeza sería de aquellos que ya solo testifican lo lamentable, porque dice: yo antes predicaba y hoy ¿por qué no lo haces? Yo antes cantaba y hoy ¿por qué no lo haces? Yo antes caminaba kilómetros a pie para ir a la iglesia y hoy que la iglesia está cerca de tu casa, ¿y por qué no asistes? Y hoy está más fácil. Están los mototaxis, bicitaxis, taxis. ¿Por qué te has quedado en casa? Gracias a Dios por los medios. Usted que me escucha también en casa, ¿por qué te has quedado? Dios es fiel a nosotros, hermano. Dígalo conmigo: Dios es fiel. Gracias, Dios, por ser fiel.
Dele ese aplauso a Dios en esta tarde. En el griego, himno es himneo, celebración a Dios, alabanza a Dios. En hebreo significa jalel, salmos y canción de alabanza. Eso es lo que hacían el apóstol Pablo y Silas en medio de las circunstancias tan difíciles. Amén. Finalizo. Consecuencias de la devoción. Sufrían con gozo, ¿verdad? Yo les invito, siervos y siervas, cuando hay dificultades en la vida, sufrámoslo, pero no nos hagamos para atrás. En las dificultades en la vida, démosle más para adelante. Suframos con gozo. En medio de las dificultades, pues adoremos a Dios, porque después del sufrir con gozo, el adorar a Dios, viene la consecuencia, los resultados de la buena devoción que le tenemos a Dios. ¿Y qué pasó? Y de repente vino un terremoto, rompiendo cadenas, destruyendo muros, destruyendo paredes, liberando a los siervos. Eso es el resultado de la devoción a Dios. Cuando tú, hermano y hermana, te esfuerzas llorando, pero cantándole al Señor, llorando, pero diciendo: la gloria sea tuya, papá del cielo. Recibiendo críticas, recibiendo los lazos, estás en un momento de oscuridad, pasando penas, pero en medio de esa circunstancia dice: pase lo que pase, pero que la gloria de Dios permanezca para siempre. Viene el resultado y de repente cayeron los muros, se rompieron las cadenas y la bendición de Dios será doble para tu vida. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicarlo. Este es el Dios que yo predico y que hoy está con nosotros. Los resultados de la devoción a Dios. Dile a Dios que quieres servirle con devoción. Dile al Señor que quieres amarlo con una devoción en tu corazón. Y cuando esa devoción, ese sentimiento profundo tienes en tu corazón hacia Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, tú vas a adorar en medio de la circunstancia difícil. Si hay algo que a hermana Olga la ha tenido hasta este tiempo, ha sido su devoción a Dios. En medio de las circunstancias difíciles, le ha adorado a Dios. Y yo pienso y entiendo que nosotros también podemos alcanzarlo teniendo una devoción en el corazón. Levanta tus manos en esta tarde. Diga conmigo: Señor Jesús, ayúdame a amarte con pasión. Ayúdame a servirte con devoción. Quiero tener ese sentimiento profundo en mi corazón para ti. Permítame, Señor, que yo tenga pasión, tenga devoción para orar. Y no importa que pueda sufrir, quiero sufrir pero con gozo. No importa en los momentos difíciles, quiero rendirme más a ti. Rápidamente, hay alguien que necesita oración en esta tarde. Que levante su mano o pueda venir rapidito en este lugar, en lo que yo voy a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Dios, porque nos has hablado a nuestras vidas. Gracias porque en esta tarde tú has sido fiel con tu palabra, hacia tu palabra, y nos has dado a nosotros para que podamos entenderlo.
Levante su mano ahí donde está. Dile gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado a mi vida. Quiero escuchar los hermanos. Gracias, Dios, porque has hablado a mi vida. Ayúdame, Señor, a amarte con pasión, con devoción. Ayúdame, Señor, a sufrir, pero a sufrir con gozo. Ayúdame a adorarte en medio de las circunstancias difíciles. Ayúdame, Señor, porque después del adorar en medio de las circunstancias difíciles, viene el resultado y de repente un terremoto. Y cuando sucede ese terremoto, liberación a los presos, que era Pablo y Silas. Un alma rindiéndose también a Cristo, porque dijo: señores, ¿qué debo de hacer? Y ellos respondieron: crean en el Señor Jesucristo, te serás salvo tú y tu casa. A través de tu esfuerzo, a través de tu devoción, también las almas llegarán a Cristo. Pero si te rindes antes, ¿cómo llegarán las almas? ¿Cómo ellos podrán rendirse si vieron un decaimiento de tu vida? Hermano y hermana, esfuérzate para seguir adelante, para servirle al Señor, porque Él es grande en su misericordia. Grande, grande y grande. Dele un aplauso a Jesucristo con todo su corazón. Dios me los bendiga en esta oportunidad. Ha sido un gran privilegio de haber estado con ustedes, llevándoles este mensaje. Gracias por la invitación y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén y amén.